Desde el inicio de los tiempos, los gatos han ocupado un lugar peculiar en la historia de la humanidad, transitando entre lo sagrado y lo despreciado, entre la divinidad y la sospecha, en un vaivén cultural que revela más sobre nosotros que sobre ellos. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los gatos eran reverenciados como criaturas sagradas, representaciones vivientes de la diosa Bastet, símbolo de la protección, la fertilidad y la armonía del hogar, y era tal su importancia que matar un gato, incluso por accidente, era castigado con la muerte. Los egipcios momificaban a los gatos, les hacían funerales y hasta los enterraban con sus dueños, un nivel de devoción que demuestra el profundo vínculo espiritual que existía entre humanos y felinos, y es que no era solo por misticismo, sino también por pragmatismo. Los gatos protegían los graneros del grano sagrado, cazando ratas y serpientes, una tarea vital en una civilización basada en la agricultura. Esta fusión de lo útil con lo simbólico elevó a los gatos al estatus de semidioses domésticos, y no es de extrañar que cuando un gato moría, la familia entera se afeitara las cejas en señal de duelo. Sin embargo, esta adoración no fue universal, y a medida que la influencia egipcia se desvanecía y otras culturas tomaban el protagonismo, la imagen del gato comenzó a transformarse. En la antigua Grecia y Roma, los gatos eran vistos con cierto respeto, aunque sin la devoción religiosa egipcia, se les apreciaba por su capacidad cazadora, pero muchas veces eran eclipsados por otros animales como hurones o comadrejas domesticadas para el mismo fin, aunque poco a poco fueron ganando espacio en los hogares, asociados a la feminidad y lo doméstico. Sin embargo, ya desde entonces comenzaban a surgir asociaciones ambiguas con lo misterioso, lo nocturno y lo independiente, cualidades que más adelante serían demonizadas por el pensamiento medieval europeo, y es que durante la Edad Media, la relación entre humanos y gatos dio un giro oscuro y trágico, alimentado por supersticiones, dogmas religiosos y miedos populares. Los gatos, en especial los negros, fueron asociados con la brujería y el diablo, perseguidos sin piedad por la Inquisición y por el pánico colectivo que los veía como familiares demoníacos de las brujas. Eran quemados en plazas públicas junto con sus supuestas dueñas, y su exterminio masivo contribuyó indirectamente al auge de las ratas y, por ende, a la propagación de plagas como la peste negra. Ironía macabra. Al eliminar a sus propios defensores naturales, los humanos intensificaron su desgracia, un ejemplo claro de cómo el prejuicio puede tener consecuencias catastróficas. No obstante, no todo fue oscuridad en esta época. En muchas zonas rurales, los campesinos seguían manteniendo gatos para el control de plagas, y algunas órdenes religiosas toleraban su presencia, aunque siempre con una sombra de sospecha. Hacia el Renacimiento, con el avance de la ciencia y el pensamiento crítico, los gatos comenzaron a recuperar lentamente su lugar en la sociedad, ya no como dioses, pero tampoco como demonios, sino como compañeros domésticos con cierto aire de distinción. La burguesía emergente los adoptó como símbolos de elegancia, apareciendo en pinturas y escenas de interior que exaltaban la vida hogareña, aunque su reputación aún pendía de un hilo entre la admiración y la desconfianza, dependiendo del país, la clase social y la tradición religiosa. A medida que Europa avanzaba hacia la Edad Moderna, los gatos seguían trazando una historia marcada por el contraste entre veneración y desprecio, y fue en los siglos XVII y XVIII cuando comenzaron a consolidarse como parte del entorno doméstico burgués, especialmente en Francia e Inglaterra, donde eran bienvenidos en las casas de las clases altas no solo por sus habilidades cazadoras, sino también por su comportamiento reservado y elegante, características que encajaban con los ideales de refinamiento de la época. Figuras como el cardenal Richelieu, que compartía sus aposentos con numerosos gatos, o la reina Victoria, amante declarada de los felinos, ayudaron a suavizar la imagen del gato ante la opinión pública, transformándolo en símbolo de estatus y buen gusto. Sin embargo, aún persistían supersticiones arraigadas en el folclore popular, como la creencia de que los gatos podían predecir la muerte o traer mala suerte si cruzaban el camino, mitos que coexistían con una creciente fascinación científica por su fisiología y comportamiento. Mientras tanto, en otras partes del mundo, los gatos seguían desempeñando papeles distintos. En Japón, por ejemplo, eran considerados amuletos de buena suerte y prosperidad, como el famoso manekineko, cuya figura con la pata levantada sigue siendo un ícono cultural incluso hoy. La relación espiritual de los japoneses con los gatos era más amable y estética, viéndolos como seres conectados con lo sobrenatural pero en una dimensión positiva, protectores de los hogares y símbolos de fortuna en los negocios, y este enfoque contrastaba fuertemente con la desconfianza europea hacia lo oculto. En China, los gatos también gozaban de cierto respeto, aunque más como guardianes contra las ratas y serpientes que como compañeros afectivos, y su presencia en la cultura se mantuvo más práctica que espiritual. En Medio Oriente, especialmente en el mundo islámico, los gatos eran tratados con gran respeto gracias a las enseñanzas del profeta Mahoma, quien supuestamente apreciaba profundamente a estos animales e incluso interrumpía sus oraciones para no molestar a su gato Muezza.
lo que llevó a que en muchas culturas musulmanas los gatos fueran bienvenidos en mezquitas y hogares, tratados con limpieza y cariño, una rareza positiva en un mundo donde las religiones monoteístas a menudo han sido ambivalentes con los animales. Así, mientras en algunos rincones del planeta el gato era adorado como símbolo de sabiduría, independencia o buena suerte, en otros aún arrastraba estigmas medievales difíciles de borrar. Ya en el siglo XIX, con la explosión de la revolución industrial, los gatos comenzaron a ocupar un nuevo espacio en la vida urbana, especialmente en las grandes ciudades, donde eran empleados como controladores de plagas en fábricas, bodegas y estaciones de tren, desempeñando un rol utilitario en un contexto marcado por la producción masiva, aunque también empezaron a formar parte de la vida familiar en los barrios obreros. La aparición de las primeras exposiciones felinas, como la celebrada en Londres en 1871, marcó el inicio de una transformación decisiva. Los gatos pasaban de ser animales útiles o sospechosos a convertirse en mascotas reconocidas, sujetos de crianza selectiva, concursos de belleza y cuidados específicos, lo que inició la historia moderna de la relación humano-felina. Los victorianos, fascinados por la taxonomía y la clasificación de todo lo viviente, comenzaron a definir razas, colores, comportamientos y estándares de belleza para los gatos, creándose así las bases de la industria felina contemporánea, con razas como el persa, el siamés o el angora ganando popularidad entre las clases altas. Sin embargo, este interés también trajo consigo la domesticación excesiva y el encierro progresivo de los gatos en espacios interiores, restringiendo su libertad natural a cambio de compañía humana, un dilema que ha persistido hasta hoy entre quienes defienden su instinto salvaje y quienes promueven la vida hogareña como sinónimo de seguridad. En América, especialmente en Estados Unidos, la historia felina siguió una evolución paralela pero con sus propios matices, y durante el siglo XIX los gatos comenzaron a establecerse en granjas, almacenes y casas rurales, vistos como aliados contra ratones y serpientes, aunque también como símbolos de misterio y nocturnidad, un imaginario que Hollywood y la literatura aprovecharían ampliamente más adelante. Ya en el siglo XX, los gatos comenzaron a consolidarse como mascotas universales, compañeros afectivos en hogares de todos los estratos sociales, especialmente tras las dos guerras mundiales, eventos que, paradójicamente, también marcaron profundamente su destino. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos gatos fueron utilizados en las trincheras para controlar la población de ratas, y también se convirtieron en símbolos de consuelo para los soldados que, rodeados de muerte y destrucción, encontraban en ellos una forma de humanidad y compañía silenciosa. En la Segunda Guerra Mundial, la historia se repitió, con gatos acompañando a marineros en barcos de guerra, apareciendo en fotografías junto a soldados, ganándose un lugar simbólico en la narrativa de resistencia, incluso mientras muchos de ellos morían junto con sus dueños en bombardeos o eran abandonados en evacuaciones. A pesar de estas tragedias, el gato empezó a ser percibido como un símbolo de resiliencia, adaptabilidad y tranquilidad en medio del caos. Tras la guerra, con el auge de la clase media, la expansión de los suburbios y la domesticación generalizada del entorno urbano, los gatos comenzaron a vivir cada vez más puertas adentro, con platos propios, camas especiales, nombres cariñosos y un estatus que rozaba lo humano. La cultura de masas contribuyó enormemente a esta transformación. La literatura infantil los abrazó con personajes entrañables como el gato con botas, el gato Félix o el infame Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas, mientras que el cine y la televisión los multiplicaron como íconos adorables, extravagantes o místicos según el tono de la época. El siglo XX vio nacer a verdaderas celebridades felinas, desde Garfield, el gato sarcástico y perezoso que ironizaba sobre la vida moderna, hasta los misteriosos gatos de las películas de terror, como los que aparecían en adaptaciones de Edgar Allan Poe o Las Brujas de Disney, reafirmando esa dualidad histórica entre lo adorable y lo inquietante. Al mismo tiempo, la ciencia veterinaria avanzó a pasos agigantados, ofreciendo vacunas, tratamientos y dietas especializadas que extendieron la esperanza de vida felina como nunca antes, y comenzaron a surgir clínicas, hospitales y seguros de salud para gatos, una muestra clara de cómo habían pasado de ser herramientas cazadoras o símbolos esotéricos a miembros plenos de la familia. Sin embargo, este avance también trajo consigo nuevas preocupaciones éticas: el confinamiento prolongado, la manipulación genética para crear razas más bonitas a costa de su salud, y la humanización excesiva que en ocasiones ignora las necesidades naturales del animal. Durante las décadas de 1960 y 1970, con el auge del movimiento contracultural y el feminismo, los gatos se vincularon también con nuevas formas de sensibilidad y espiritualidad, apareciendo como compañeros de mujeres independientes, artistas solitarios, poetas urbanos y espíritus libres que valoraban la autonomía y la introspección, cualidades profundamente gatunas. El gato se convirtió en símbolo de una nueva ética de la convivencia, una en la que el amor no dependía del control ni la obediencia,
sino del respeto mutuo entre especies, una filosofía que se fue extendiendo con fuerza en el cambio de siglo. Con la llegada de Internet, el gato alcanzó un estatus completamente inédito en la historia de la humanidad. Por primera vez, una especie animal era adorada a escala global no por su utilidad económica, su papel simbólico en religiones o su conexión con mitos, sino simplemente por su carisma, su expresividad, su presencia magnética ante la cámara. Videos caseros, memes, GIFs y cuentas de redes sociales con millones de seguidores convirtieron a los gatos en auténticas estrellas digitales, desde el icónico Gran Picat, cuyo ceño fruncido conquistó al mundo entero, hasta colecciones enteras de videos virales que mostraban su torpeza, inteligencia o actitud despreocupada ante las normas humanas. Esta popularidad global los colocó en el centro de una cultura digital que los celebraba como símbolo de autenticidad, libertad y ternura, una respuesta emocional a un mundo acelerado y saturado de estímulos. Mientras tanto, las cifras de adopción de gatos aumentaban en muchos países, especialmente en áreas urbanas donde la vida en apartamentos y el ritmo acelerado hacían del gato una mascota ideal por su independencia y limpieza. No obstante, el auge también trajo consigo retos importantes: el abandono masivo, la sobrepoblación de gatos callejeros y la caza indiscriminada en ambientes naturales han generado debates complejos sobre el equilibrio ecológico y el rol humano en la reproducción y cuidado de estas poblaciones. Se han creado leyes, refugios, campañas de esterilización y redes de rescate que buscan dar respuesta a este dilema moral contemporáneo, donde el amor por, en este contexto contemporáneo, donde el amor por los gatos ha alcanzado dimensiones casi universales, también ha surgido una conciencia más profunda sobre su bienestar, sus derechos como seres sintientes y el impacto que su convivencia con los humanos genera tanto en ellos como en el entorno. Una de las discusiones más relevantes ha sido la referente a los gatos ferales o callejeros, millones de ellos viviendo sin hogar en ciudades de todo el mundo, sobreviviendo gracias a su instinto cazador, pero también enfrentando peligros constantes como el maltrato, los atropellos, el hambre, las enfermedades y la persecución. En muchos países, se ha dado paso a programas de TNR, Trap Neuter Return, que consisten en capturar gatos callejeros, esterilizarlos y luego devolverlos a su territorio con el objetivo de reducir su reproducción de manera ética y sostenible, una estrategia que ha demostrado ser más efectiva que el sacrificio masivo, pero que aún enfrenta resistencia en algunos sectores. Por razones económicas, culturales o políticas, al mismo tiempo, los debates sobre si los gatos deben tener acceso libre al exterior o permanecer exclusivamente en interiores han dividido a expertos, defensores de animales y dueños de mascotas, pues si bien los gatos disfrutan de explorar, cazar e interactuar con el entorno, también es cierto que su presencia libre en ambientes naturales puede tener consecuencias devastadoras para la fauna local, especialmente aves y pequeños mamíferos en ecosistemas frágiles. Estudios han demostrado que los gatos domésticos que cazan libremente matan miles de millones de aves al año en todo el mundo, lo que ha llevado a que muchos ecologistas consideren necesario restringir su acceso al exterior o al menos aplicar medidas como los collares con cascabeles, zonas seguras, jardines cerrados o entrenamientos de enriquecimiento ambiental dentro del hogar. Esta tensión entre el bienestar individual del gato y la protección del medio ambiente es uno de los dilemas más complejos del presente, pues pone en juego nuestra relación como especie con la naturaleza y con los animales que hemos domesticado y es un reflejo del profundo vínculo que tenemos con ellos, un vínculo que debe repensarse constantemente. Por otro lado, la psicología felina ha ganado cada vez más atención. Ahora entendemos que los gatos, aunque más independientes que los perros, también forman lazos afectivos intensos con sus cuidadores, desarrollan rutinas, expresan emociones y pueden sufrir trastornos como ansiedad, depresión o estrés cuando no se respetan sus necesidades básicas de seguridad, espacio y estimulación mental. Los estudios etológicos han demostrado que los gatos tienen una rica vida emocional y cognitiva, que son capaces de reconocer rostros humanos, recordar interacciones pasadas, comunicarse mediante maullidos, posturas, movimientos de la cola y expresiones faciales, y que incluso adaptan su comportamiento dependiendo de la personalidad de sus dueños, lo que confirma que no son criaturas distantes o indiferentes, sino profundamente sensibles y adaptables. Esta nueva mirada ha transformado la forma en que muchos los tratan, pasando del típico «es solo un gato» al reconocimiento de que son seres con necesidades emocionales y sociales, y que merecen una vida digna, enriquecida y segura. A nivel legal, algunos países han comenzado a reconocer los derechos de los animales no humanos, incluyendo a los gatos, en sus constituciones o marcos legales, considerándolos sujetos de protección especial ante el maltrato, el abandono o la explotación, y aunque queda mucho por avanzar, estas iniciativas representan un cambio de paradigma que ya no ve a los animales como objetos sino como seres con intereses propios. Mientras tanto, la cultura popular sigue exaltando a los gatos desde todos los ángulos posibles. Aparecen en libros de autoayuda,
protagonizan series animadas, inspiran videojuegos, son la base de tatuajes, camisetas, cuadros, esculturas y murales urbanos, se convierten en influencers en Instagram y TikTok, y hasta tienen cafés temáticos donde los humanos pueden convivir con ellos en ambientes cuidadosamente diseñados. Este fenómeno trasciende la simple moda o tendencia viral, revela una necesidad humana profunda de conexión con lo instintivo, lo misterioso y lo afectivo, dimensiones que el gato simboliza con maestría, porque el gato, con su mirada serena, su andar elegante y su indiferencia calculada, nos devuelve una imagen que mezcla el misterio ancestral con la ternura cotidiana, como si en cada ronroneo llevara impresa una parte de nuestra propia historia emocional. Por eso, no es casualidad que tantos artistas, escritores, filósofos y místicos hayan encontrado en los gatos una fuente inagotable de inspiración. Charles Baudelaire los veneraba como seres casi sobrenaturales, T.S. Eliot les dedicó poemas enteros, Haruki Murakami los convirtió en símbolos de lo onírico, y pintores como Leonardo da Vinci o Picasso los retrataron como metáforas del equilibrio entre lo salvaje y lo doméstico, porque el gato, más que una mascota, es un espejo donde proyectamos nuestras contradicciones, libertad y dependencia, ternura y frialdad, silencio y compañía. Y así, avanzando con paso sigiloso como lo haría un gato por el borde de una cornisa, llegamos al presente, una era en la que el vínculo entre humanos y gatos no solo ha sobrevivido a milenios de cambios sociales, religiosos y tecnológicos, sino que ha encontrado nuevas formas de profundizarse y complejizarse, pues hoy más que nunca el gato no es simplemente un animal que vive en nuestra casa, sino un integrante pleno de la vida emocional, simbólica y digital de la humanidad. No hay rincón del planeta donde no haya al menos una historia de un gato que fue rescatado, que salvó a una familia de un incendio, que recorrió kilómetros para volver a casa, que esperó junto a la puerta durante años, que cambió la vida de una persona en depresión o que protagonizó un hilo viral que hizo llorar a millones. Y eso dice mucho sobre cómo han pasado de ser temidos o idolatrados a ser comprendidos, cuidados, incluso psicoanalizados, en una suerte de evolución paralela a la nuestra donde su comportamiento ha sido interpretado desde todos los ángulos posibles, desde la ciencia, el arte, la religión, la filosofía, la psicología, la literatura y, ahora, el algoritmo. Los gatos son, quizás sin proponérselo, una especie de espejo simbólico que nos devuelve imágenes de nosotros mismos que no siempre queremos mirar. Su independencia nos confronta con nuestra necesidad de control. Su silencio nos obliga a reflexionar sobre el ruido constante de nuestras vidas. Su elegancia natural nos recuerda lo artificial de nuestras poses, y su aparente desinterés por agradar nos desafía a quererlo sin esperar nada a cambio, algo que pocas relaciones humanas logran sostener. Incluso en la forma en que se comportan con nosotros hay algo profundamente revelador. Un gato puede amarte con devoción y ternura, pero jamás perderá del todo su esencia salvaje. Y eso nos obliga a respetar los límites del otro de una manera que muchas veces olvidamos en nuestras relaciones humanas. Los gatos no obedecen por miedo, no buscan complacer por necesidad, no se subordinan al poder, y en eso hay una lección moral y filosófica que ha capturado la atención de escritores, pensadores y terapeutas que los ven como maestros de la atención plena, el autocuidado y la dignidad tranquila. Por eso no sorprende que, en medio de una época marcada por el estrés, la hiperconectividad y la ansiedad colectiva, los gatos se hayan convertido en una especie de refugio emocional y estético para millones de personas que encuentran en su presencia una fuente de calma, consuelo y sentido. Su ronroneo, por ejemplo, ha sido estudiado científicamente por sus propiedades terapéuticas. Se ha demostrado que vibra a una frecuencia que favorece la curación de tejidos, reduce el estrés, disminuye la presión arterial y genera una sensación de paz profunda, algo que no solo convierte al gato en una criatura adorable, sino en una fuente viviente de bienestar. Y mientras la tecnología avanza y transforma nuestras vidas de formas inimaginables, los gatos siguen ahí, inmutables, sin dejarse afectar por la velocidad de la innovación, como si fueran anclas de lo esencial, guardianes del presente, recordatorios silenciosos de que no todo debe ser productivo, ruidoso o acelerado para ser valioso. En las casas inteligentes, los rascadores de cartón siguen compitiendo con robots de limpieza, y no importa cuánto cambien los algoritmos de recomendación, siempre habrá un nuevo video de un gato abriendo una puerta, haciendo parkour en la cocina o mirando a la cámara con una expresión que parece decir ¿en serio crees que eres tú quien me cuida? Y ahí está la magia. A diferencia de muchas otras mascotas que se adaptan a nuestras reglas, los gatos nos obligan a adaptarnos a las suyas, no como imposición sino como pacto, y eso transforma la relación en algo más simétrico, menos jerárquico, más maduro, donde ambas partes se observan, se eligen y se acompañan sin necesidad de palabras. Y es tal vez por eso que, cuando un gato se va, cuando muere o desaparece, el vacío que deja es tan hondo, tan inexplicable, tan lleno de ecos silenciosos.
porque no se fue solo un animal, se fue un enigma, un ritual cotidiano, un vínculo que nunca necesitó ser explicado para ser profundo, y todo esto ocurre mientras nuevas generaciones siguen descubriendo a los gatos como si fueran un fenómeno reciente, como si no llevaran miles de años caminando a nuestro lado, apareciendo en murales, tumbas, cuentos, amuletos, videos virales, memes y pinturas, como si cada ronroneo activara una memoria ancestral que ya estaba en nuestro ADN cultural. Y es que, si lo pensamos bien, los gatos siempre han estado ahí, entre las ruinas de Egipto, en las bibliotecas medievales, en los barcos que cruzaron océanos, en las cocinas rurales, en las camas de los reyes, en los campos de batalla, en los poemas de los solitarios, en las salas de espera de los refugios, en los balcones de las ciudades modernas y ahora también en la nube digital, observando con paciencia de esfinge cómo cambiamos, cómo tropezamos, cómo avanzamos, mientras ellos se mantienen iguales, misteriosos, suaves, observadores, como si supieran algo que nosotros aún estamos intentando entender. Y mientras observamos la historia de los gatos como una línea continua de momentos sagrados, persecuciones, domesticaciones, glorificaciones y resurrecciones simbólicas, también se hace evidente que la relación entre humanos y felinos no ha sido simplemente una evolución lineal, sino más bien una espiral que regresa una y otra vez a los mismos símbolos, las mismas tensiones, las mismas preguntas esenciales sobre lo que significa convivir con otro ser que no habla nuestro idioma pero que sí habita nuestras emociones, nuestra cultura y nuestros hogares con una presencia tan sutil como poderosa, porque convivir con un gato es entrar en una danza silenciosa de códigos no verbales, de maullidos con significados secretos, de miradas que parecen juzgarnos desde una sabiduría antigua, como si el gato no fuera una simple mascota sino un observador privilegiado de nuestras vidas, un testigo constante que no interviene pero que lo nota todo, y en este rol de testigo silencioso, el gato se ha convertido, sin que se lo propusiera, en una figura arquetípica del inconsciente colectivo. Aparece en sueños, en rituales, en supersticiones, como presagio de lo que está por venir o como guardián de lo invisible, y esa carga simbólica no ha disminuido con el paso de los siglos, sino que ha mutado, se ha reconfigurado, y ahora toma nuevas formas en los imaginarios urbanos y digitales, donde el gato no solo representa lo doméstico, sino también lo alternativo, lo íntimo, lo libre. De hecho, hay quienes sostienen que el auge actual de los gatos como íconos culturales responde a una necesidad generacional. En un mundo cada vez más invadido por la vigilancia, las normas, la hiperexposición y la búsqueda de productividad constante, el gato encarna la resistencia pasiva, la desobediencia elegante, el derecho a existir sin rendir cuentas, a disfrutar sin culpa, a desaparecer cuando se desea, a ser amado sin necesidad de performance, y esto no es una proyección romántica sin base. Los gatos de verdad viven así. Nos enseñan sin decir nada que es válido dormir al sol durante horas, que es legítimo no estar siempre disponible, que se puede cuidar el territorio propio sin necesidad de agresión, que se puede vivir con intensidad incluso en los espacios más pequeños y sin hacer ruido, y por eso, para millones de personas que habitan departamentos diminutos, ciudades hostiles o trabajos alienantes, el gato se ha convertido en algo más que un animal de compañía. Es una forma de resistencia emocional, un refugio mental, un pequeño altar viviente que nos recuerda que la belleza está en los gestos mínimos, que el afecto no siempre necesita grandilocuencia, y que a veces basta con un roce de cabeza o un ronroneo para reconectar con lo esencial, a lo largo del mundo. Esta revalorización ha dado lugar a fenómenos tan diversos como los cafés de gatos en Japón, donde la interacción con ellos se convierte en terapia urbana, los templos budistas donde los monjes los consideran encarnaciones pacíficas del equilibrio, o los santuarios en países como Italia o Turquía donde los gatos vagan libres y son alimentados colectivamente como parte del tejido comunitario. En Estambul, por ejemplo, los gatos no tienen dueño, pero son cuidados por todos, duermen en las mezquitas, descansan sobre los libros en las librerías, reciben comida de los tenderos, y son considerados parte de la ciudad misma, como si fueran un patrimonio espiritual, un símbolo viviente de la convivencia armónica entre lo humano y lo animal, y esta visión contrasta fuertemente con otras realidades más tristes, donde los gatos siguen siendo maltratados, cazados, abandonados o utilizados como blanco de supersticiones violentas, algo que demuestra que el camino hacia una convivencia ética y compasiva aún está lleno de desafíos. En muchos lugares del mundo, especialmente en zonas rurales o marginales, los gatos son vistos como plaga, como amenaza o como seres prescindibles, lo que ha llevado a prácticas crueles que van desde el envenenamiento hasta la mutilación, sin que exista una legislación eficaz que los proteja. Sin embargo, frente a esta oscuridad persisten también las luces, organizaciones, activistas, rescatistas independientes y veterinarios comprometidos que luchan todos los días por educar, esterilizar, curar, alimentar, y por transformar la mirada colectiva para que el gato deje de ser el otro y se convierta en uno más.
y en esa tarea también es vital la representación que hacemos de ellos en los medios, en la literatura, en las redes sociales y en la vida cotidiana, porque cada vez que mostramos a un gato con respeto, ternura o admiración, estamos sembrando una narrativa distinta, una que les devuelve la dignidad que tantas veces se les ha negado. No se trata solo de mimarlos o hacerlos famosos, sino de entenderlos, de conocer su historia, sus necesidades, su lenguaje corporal, sus límites, y de actuar en consecuencia, desde una ética del cuidado y no desde la proyección de nuestros propios deseos o frustraciones. Por eso, incluso algo tan aparentemente trivial como un meme o un reel de un gato puede tener un impacto real, si logra despertar en alguien la empatía suficiente como para ir al refugio más cercano y adoptar, o para dejar agua en la calle durante el verano, o para esterilizar a una colonia callejera, o simplemente para mirar a un gato no como una caricatura, sino como una presencia viva que nos está enseñando algo, aunque no sepamos ponerlo en palabras. Y en este constante vaivén entre la veneración y el desprecio, entre el cariño profundo y la ignorancia dañina, los gatos han seguido siendo testigos de nuestra evolución como especie, acompañándonos sin palabras pero con una presencia tan sólida que parecería tejida con el hilo mismo del tiempo, porque no hay civilización en la que no hayan dejado huella. No hay época en la que no hayan generado algún tipo de emoción, desde la fascinación hasta el temor, desde la ternura hasta el prejuicio. Como si fueran catalizadores de algo más grande que nosotros mismos, como si a través de su sola existencia nos obligaran a mirar nuestras luces y sombras, y es que el trato hacia los gatos ha sido históricamente un reflejo de nuestras propias prioridades culturales, morales y espirituales. Cuando la intuición, la contemplación y la conexión con lo invisible eran valoradas, los gatos eran considerados sagrados. Cuando se impuso el dogma, el miedo a lo distinto y el afán de control, los gatos fueron perseguidos, eliminados o marginados. Cuando la razón, la ciencia y el arte comenzaron a dialogar, los gatos encontraron nuevos espacios para habitar nuestras vidas, ya no como símbolos de lo mágico o lo herético, sino como compañeros, como enigmas domésticos, como metáforas de lo que todavía no podemos explicar. Por eso nos sorprende que tantos movimientos filosóficos, artísticos y espirituales hayan encontrado en los gatos una figura casi perfecta para expresar sus ideales. El taoísmo, por ejemplo, encuentra en el gato una imagen viva del Wu Wei, ese principio de no interferencia forzada con el flujo natural de la vida, porque el gato actúa sin esfuerzo, reacciona sin tensión, se mueve sin ruidos, encarnando la armonía entre el ser y el entorno. El existencialismo, por su parte, podría ver en el gato una criatura que acepta su absurda libertad con dignidad. No necesita sentido para existir, simplemente es, y eso basta. Incluso el psicoanálisis ha interpretado al gato como representación de lo reprimido, de lo femenino profundo, de lo que se oculta bajo la superficie de la conciencia, por su tendencia a moverse en la sombra, a observar desde la distancia, a aparecer solo cuando quiere ser visto, y si nos alejamos de las escuelas de pensamiento para mirar el terreno emocional, íntimo, cotidiano, encontramos que el trato que cada persona da a un gato dice mucho sobre su propia estructura afectiva. Hay quienes ven en los gatos la posibilidad de dar sin invadir, de cuidar sin sofocar, de amar sin poseer, y esos vínculos suelen ser profundamente transformadores, porque obligan a una ética del respeto mutuo, a una comunicación sin imposición, a una escucha que no necesita palabras. Pero también existen los vínculos marcados por la frustración de no poder controlar al gato, de no recibir de él una respuesta constante, una obediencia inmediata, y eso puede sacar a la luz nuestras propias heridas de rechazo, nuestra necesidad de aprobación o nuestra dificultad para aceptar lo que no podemos moldear a nuestra imagen. En este sentido, el gato no solo ha sido tratado de distintas formas a lo largo de la historia, sino que sigue siendo tratado de maneras muy diversas en el presente, dependiendo de los contextos culturales, de las clases sociales, de las historias personales, de las estructuras familiares y de los relatos que nos contamos sobre lo que es tener un gato, porque esa palabra, tener, encierra ya una tensión ética importante. ¿Se puede tener un ser que no se deja poseer? ¿Se puede llamar propiedad a un animal que constantemente nos recuerda que su libertad es innegociable? Tal vez por eso, muchas personas que conviven con gatos acaban hablando de ellos como compañeros, como hijos, como iguales, porque intuitivamente entienden que no están ahí para cumplir funciones, sino para compartir una porción del tiempo y del espacio desde el misterio, desde la libertad, desde el afecto sin contrato, y es en esa convivencia libre donde surge algo profundamente humano, el aprendizaje, porque sí, los gatos nos enseñan, y no solo sobre ellos, sino sobre nosotros. Nos enseñan a observar sin intervenir, a esperar sin ansiedad, a disfrutar del silencio, a respetar el ritmo del otro, a aceptar el no como respuesta, a disfrutar de lo mínimo, a habitar un espacio sin dominarlo, a estar sin exigir, a querer sin esperar devolución inmediata. Y quizás por eso su presencia se ha vuelto tan terapéutica, no solo en términos físicos o médicos, sino en términos emocionales, existenciales,
Porque el solo hecho de compartir espacio con un gato obliga a desacelerar, a centrarse, a tomar conciencia del aquí y ahora. En las sesiones de terapia asistida con animales, los gatos han comenzado a ocupar un lugar que antes parecía reservado solo para los perros, y aunque su forma de interactuar es más sutil, más paciente, menos dependiente, su impacto en personas con ansiedad, autismo, depresión o estrés postraumático ha sido notable, especialmente por la forma en que regulan la energía del ambiente con su sola presencia, como si funcionaran como antenas sensibles a la vibración emocional del entorno, y todo esto se potencia aún más cuando consideramos que, a diferencia de otros animales, los gatos no han sido domesticados completamente. Estudios genéticos indican que su proceso de domesticación ha sido parcial, voluntario, simétrico, sin una intervención tan intensa por parte del ser humano como ocurrió con otras especies, lo que los convierte en una especie de liminalidad entre lo salvaje y lo doméstico, entre lo ancestral y lo moderno, entre lo instintivo y lo afectivo, y eso explica por qué incluso dentro de una casa, un gato sigue pareciendo libre, como si pudiera irse en cualquier momento, como si simplemente estuviera de paso, regalándonos fragmentos de su mundo sin entregarse del todo, como si nos dijera con la mirada que debemos ganarnos su confianza a diario, sin atajos, sin premios, sin chantajes emocionales. Y quizás uno de los elementos más conmovedores del trato que los humanos han dado a los gatos a lo largo de los siglos sea precisamente esa tensión constante entre lo que el gato es y lo que nosotros creemos que es, entre su realidad como ser autónomo y nuestro deseo de interpretarlo, de traducirlo, de capturarlo en símbolos, lenguajes, mitos o memes, y ese deseo, aunque muchas veces nace del amor, también puede ser una forma de apropiación, una forma de evitar el vacío que genera lo que no se comprende del todo, porque los gatos, con su aura de misterio, activan en nosotros una mezcla de ternura y desconcierto que nos lleva a imaginar, a proyectar, a inventar historias que den sentido a su comportamiento, y es por eso que no solo aparecen en textos religiosos o filosóficos, sino también en cuentos infantiles, novelas góticas, poemas románticos, tiras cómicas, películas animadas y videojuegos, donde a menudo son representados como sabios, traviesos, guardianes, brujas, compañeros, guías, espías, magos o espíritus. Cada época ha moldeado la imagen del gato según sus propios temores y deseos. En el romanticismo europeo, por ejemplo, los gatos fueron descritos como criaturas nocturnas, melancólicas, con una conexión especial con los poetas y los solitarios, mientras que en la era victoriana se les empezó a ver también como miembros de la familia, especialmente en contextos burgueses, donde se los vestía, retrataba y trataba como si fueran pequeños aristócratas peludos. Ya en el siglo XX, la figura del gato fue cobrando aún más protagonismo, no solo en la cultura popular sino también en el imaginario político y social. El gato se volvió símbolo de independencia, de rebeldía tranquila, de individualismo elegante, de una cierta clase de libertad que no necesita justificar su existencia, basta pensar en cómo autores como T. S. Eliot dedicaron libros enteros a ellos, como artistas como Picasso los incluyeron en sus obras, como fotógrafos y cineastas encontraron en su mirada y en sus movimientos una belleza inigualable, o como personajes animados como Garfield, el gato con botas o Luna de Sailor Moon se volvieron íconos globales, cada uno encarnando una faceta distinta de lo que imaginamos que un gato puede ser, perezoso y sarcástico, aventurero y encantador, sabio y protector. Y todo esto tiene un impacto real en el trato que les damos, porque el imaginario colectivo influye en nuestras acciones concretas. Si vemos al gato como un ser frágil, lo protegeremos. Si lo vemos como malicioso, lo temeremos. Si lo vemos como un simple objeto decorativo, lo ignoraremos. Si lo entendemos como un individuo con deseos, emociones, memoria y derechos, entonces lo cuidaremos, lo respetaremos, lo escucharemos con la misma atención que prestamos a quienes amamos, y en esa escucha, por supuesto, también está la responsabilidad de entender sus necesidades reales, porque el amor no es solo ternura, también es conocimiento, y muchos de los maltratos que han sufrido y siguen sufriendo los gatos no nacen de la crueldad deliberada, sino de la ignorancia, del desconocimiento de su lenguaje, de su fisiología, de su psicología, de su historia evolutiva, de sus tiempos. Por ejemplo, muchos gatos son abandonados o castigados simplemente por comportamientos que en realidad son naturales para su especie: arañar, trepar, esconderse, marcar territorio, necesitar espacio o simplemente no querer ser tocados en ciertos momentos, comportamientos que, si los entendiéramos desde su lógica y no desde la nuestra, no veríamos como problemas, sino como formas de comunicación, como expresiones legítimas de su individualidad. Por eso la educación en torno al mundo felino es tan crucial, no solo para mejorar su bienestar, sino también para transformar la calidad del vínculo que construimos con ellos, un vínculo que, cuando se da desde el respeto mutuo, puede ser una de las experiencias más ricas, profundas y sanadoras que existen, y esta transformación ya está
ocurriendo en muchos lugares del mundo, donde cada vez hay más etólogos especializados en conducta felina, más refugios adaptados a sus necesidades reales, más legislación pensada desde su punto de vista, más contenido educativo accesible, más productos diseñados no para satisfacer nuestros caprichos estéticos, sino para satisfacer sus necesidades biológicas y emocionales. Y todo esto es parte de un cambio cultural más amplio, un giro de conciencia que nos invita a dejar de ver a los animales como cosas, como adornos, como utilidades, y a comenzar a verlos como sujetos, como otros con los que compartimos el planeta, con los que convivimos, y con los que podemos construir relaciones basadas no en la dominación, sino en la reciprocidad, en la empatía, en la humildad de saber que no lo sabemos todo, y que aún hay mucho por aprender de ellos, porque los gatos, aunque han sido domesticados en cierta medida, siguen siendo profundamente misteriosos, siguen conservando una conexión con lo salvaje, con lo arcaico, con lo instintivo, que nos recuerda que hay una parte del mundo, y de nosotros mismos, que no puede ni debe ser controlada del todo, que necesita espacio para ser, para moverse, para expresarse, para existir sin condiciones. Y tal vez esa sea una de las razones por las cuales los gatos nos siguen fascinando, incluso en esta era de inteligencia artificial, de realidad aumentada y de algoritmos omnipresentes, porque ellos, en su silencio, en su misterio, en su mirada que parece venir de otro mundo, nos conectan con algo real, algo esencial, algo que no se puede programar ni predecir, algo que simplemente está ahí, ronroneando sobre nuestro pecho como si todo el universo cupiera en ese instante de presencia compartida, de calor tibio, de respiración acompasada, como si el tiempo se detuviera y lo único importante fuera eso, estar, mirar, amar sin condiciones. Y es que en esa simple capacidad de estar sin exigencias, sin pretensiones, sin máscaras, los gatos nos ofrecen una enseñanza invaluable que contrasta con el ritmo de nuestras vidas modernas, donde todo parece urgente, medible, capitalizable, donde incluso las emociones se convierten en contenido y las relaciones se transforman en transacciones, donde el afecto muchas veces está condicionado por la utilidad, la respuesta, la reciprocidad inmediata, mientras que el gato, con su independencia natural, nos propone otro modelo de vínculo, uno más libre, más maduro, más paciente, donde no todo se da para obtener algo a cambio, donde el cariño no se mendiga ni se fuerza, donde el espacio personal se respeta como parte fundamental del amor, y quizás por eso el trato hacia los gatos ha sido históricamente tan ambivalente, porque ellos no se pliegan fácilmente a las estructuras de poder, a las jerarquías impuestas, a las lógicas de obediencia y recompensa, y en una cultura que muchas veces valora más la sumisión que la libertad, más la productividad que el placer, más la utilidad que la belleza silenciosa, los gatos pueden parecer incómodos, difíciles de encasillar, de controlar, de comprender del todo, pero justamente ahí radica su poder simbólico, en recordarnos que no todo tiene que tener una función, que hay seres y momentos que simplemente son valiosos por lo que son, por la forma en que existen, por su sola presencia que embellece el mundo, y así como fueron considerados dioses en el antiguo Egipto, malditos durante la Edad Media, compañeros en el Japón feudal, símbolos de lo femenino intuitivo en el romanticismo europeo, o íconos digitales en el siglo XXI, los gatos han sabido mantenerse siempre presentes en el corazón de la humanidad, adaptándose sin perder su esencia, evolucionando junto a nosotros pero sin renunciar a su naturaleza original, conservando esa mezcla única de cercanía y distancia que los hace irresistibles, y esto también se refleja en los espacios que habitan. Un gato puede transformar una habitación común en un templo, una calle en un santuario, una azotea en un mirador cósmico, simplemente con su forma de estar ahí, de tomar el sol con dignidad, de observar en silencio con ojos que parecen llevar siglos guardando secretos, y no es casual que muchos artistas, escritores, monjes, viajeros y solitarios hayan encontrado en ellos una compañía ideal, no por su atención constante, sino precisamente por lo contrario, porque los gatos permiten la soledad compartida, ese estado en el que dos seres pueden estar juntos sin necesidad de palabras, sin tener que llenar cada segundo con interacción, porque basta con saber que el otro está ahí, en su rincón, en su mundo, pero también en el nuestro, como una presencia suave que no exige pero acompaña, que no invade pero transforma. Y es en ese tipo de compañía donde los gatos revelan su papel más profundo en la historia de los vínculos humanos, no solo como compañeros afectivos, sino como modelos de relación no posesiva, como recordatorios vivientes de que amar no es dominar, ni enseñar, ni salvar, ni corregir, sino mirar, respetar, compartir el tiempo y el espacio con humildad, con atención, con una ternura que no necesita ser explicada. Por eso, en la actualidad, muchos terapeutas, pedagogos y filósofos contemporáneos están redescubriendo el potencial de la relación con los gatos como herramienta de sanación emocional, como modelo de vínculo horizontal, como experiencia sensorial que nos reconecta con la calma, con la percepción plena, con la escucha sin juicio,
Y cada vez hay más estudios que demuestran los efectos positivos del ronroneo sobre el sistema nervioso, la reducción del estrés, la mejora del sueño, e incluso la sanación de tejidos óseos, como si en su vibración profunda habitaran secretos ancestrales de la vida misma, como si fueran emisarios de una sabiduría orgánica que aún no comprendemos del todo. Y todo esto hace que repensemos no solo cómo los tratamos, sino también que aprendemos de ellos, que nos dicen sobre nosotros, que parte de nuestra propia historia está tejida con sus hilos invisibles, porque si miramos con atención, veremos que los gatos han estado en nuestras guerras y en nuestras treguas, en nuestros templos y en nuestras cocinas, en nuestros cuentos infantiles y en nuestras pesadillas, en nuestras revoluciones y en nuestras siestas, apareciendo una y otra vez en pinturas rupestres, en grabados antiguos, en leyendas orales, en bibliotecas silenciosas, en mercados abarrotados, en patios coloniales, en techos oxidados, en refugios improvisados, como si fueran parte del alma misma de nuestras ciudades y de nuestras casas, como si fueran fragmentos peludos de nuestra historia emocional colectiva. Y tal vez por eso, cuando un gato llega a nuestras vidas, sentimos que algo se reordena, que algo se equilibra, que algo se cura, porque ellos no vienen solo a ocupar un lugar en el sofá, sino también en la memoria, en el cuerpo, en la percepción del tiempo, en la arquitectura invisible del hogar, donde cada rincón puede convertirse en un mundo cuando hay un gato observándolo, explorándolo, habitándolo con la calma sabia de quien sabe que todo, hasta lo más pequeño, es sagrado si se mira con atención. Y sí, los gatos nos enseñan a mirar de nuevo, a ver lo que dábamos por sentado, a notar los matices de la luz, el sonido del silencio, el ritmo de las estaciones, el valor del descanso, la dignidad de lo simple, la belleza de lo que no necesita explicación. Nos enseñan, sin palabras, que la vida no tiene que ser constante esfuerzo, constante logro, constante conexión con otros humanos, sino que también puede ser contemplación, pausa, misterio, instinto, presencia pura, y esa enseñanza, que parece tan sencilla, es en realidad revolucionaria en un mundo que nos exige siempre estar en movimiento, en alerta, en producción, en competencia. Por eso los gatos han sido tratados con tanto desprecio y con tanta adoración, porque nos confrontan con lo que no podemos controlar, con lo que no podemos medir, con lo que simplemente es, con lo que nos obliga a detenernos, a soltar, a confiar. Y así, cuando miramos en retrospectiva cómo los gatos han sido tratados a lo largo de la historia, lo que emerge no es solo un relato sobre animales domésticos, sino un espejo profundo de nuestra propia evolución como especie, una crónica silenciosa de nuestros miedos, nuestras proyecciones, nuestras obsesiones con el control, pero también de nuestra capacidad de ternura, de respeto, de admiración ante lo que es distinto y autónomo. Los gatos, en ese sentido, han sido víctimas, sí, pero también han sido testigos y sobrevivientes, adaptándose con una inteligencia sutil a los cambios de civilización, cruzando continentes en barcos, explorando calles de ciudades que nunca pidieron, observando desde alféizares las revoluciones humanas, esperando en silencio a que pase el ruido del mundo, y volviendo una y otra vez a nuestra vida como quien regresa a un lugar que conoce desde siempre, como si supieran que, por muy agitado que sea todo, al final de cada jornada alguien necesitará su calor, su mirada, su suave ronroneo que dice estoy aquí, y en ese aquí está contenida toda la historia de su relación con nosotros, desde los días en que se sentaban junto a los escribas egipcios hasta las tardes en que acompañan a un niño con ansiedad o a una abuela que vive sola, porque los gatos no solo han sido parte de la historia, sino que la han tocado con su propia forma de existir, de estar sin invadir, de cuidar sin hablar, de sanar sin prometer nada, y quizás esa sea la mayor lección que nos dejan, que el amor verdadero no siempre es ruidoso, ni visible, ni medido en likes o halagos, que a veces se manifiesta en gestos mínimos, en presencia continua, en respeto mutuo, en la forma en que dos seres se acompañan sin querer cambiarse, sin exigirse explicaciones, simplemente aceptando al otro como es, y si entendemos eso, si somos capaces de integrar esa filosofía del gato en nuestra vida cotidiana, tal vez empecemos también a tratar mejor no solo a ellos, sino a todos los seres vivos con los que compartimos este mundo, porque el modo en que tratamos a los animales no dice tanto de ellos como dice de nosotros, de nuestra madurez como especie, de nuestra capacidad de empatía, de nuestra humildad frente al misterio de la vida, y no es casualidad que ahora, en este presente atravesado por crisis climáticas, por hiperconectividad digital, por ansiedad generalizada, los gatos estén más presentes que nunca, no solo como mascotas, sino como símbolos culturales, como compañeros del alma, como terapeutas silenciosos que nos enseñan a respirar, a mirar con calma, a volver al cuerpo, al tiempo lento, a lo esencial. En un mundo donde todo grita, el gato susurra, y ese susurro es quizás más necesario que nunca, porque nos recuerda lo que hemos olvidado, que no somos los únicos, que hay otros modos de habitar el planeta, otros ritmos, otras formas de estar,
y que a veces basta conseguir con la mirada la cola de un gato moviéndose con elegancia entre las sombras. Para recordar que la belleza no se fabrica, se encuentra, que la paz no se impone, se cultiva, y que la compañía no se fuerza, se permite. Por eso, en este cierre, no podemos evitar rendir homenaje a esos miles de gatos anónimos que han compartido nuestras vidas sin pedir nada, que han dormido a los pies de nuestras camas, que han sido abrazados por niños en duelo, acariciados por ancianos en silencio, salvados por activistas valientes, alimentados por desconocidos compasivos, ignorados por quienes no entendieron su valor, perseguidos por supersticiones injustas, celebrados por artistas que sí supieron ver su alma, amados por quienes han aprendido que el amor verdadero, como el de un gato, no se impone, se ofrece, y que cada maullido, cada mirada entrecerrada, cada paso lento por el pasillo de una casa o por la cornisa de un edificio es también parte de una historia milenaria, de una relación tejida en sombras y luces, en tiempos de gloria y persecución, en manos que dieron de comer y otras que empujaron lejos, en ojos humanos que vieron dioses y otros que vieron amenazas, pero que, con el paso de los siglos, poco a poco han ido entendiendo que los gatos no necesitan ser transformados en otra cosa, que no son proyecciones, ni adornos, ni mascotas de manual, sino seres completos, dignos, complejos, que nos invitan a replantearnos la forma en que convivimos con lo que no entendemos del todo, que nos empujan, sin palabras, a mirar con más atención, a escuchar con más apertura, a vivir con más presencia, y por eso, hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de devolverles el lugar que les corresponde, no solo en nuestras casas, sino en nuestra memoria colectiva, en nuestra cultura, en nuestra ética, y dejar de preguntarnos qué pueden hacer por nosotros para empezar a preguntarnos qué podemos hacer por ellos, cómo podemos protegerlos, comprenderlos, respetarlos, y sobre todo, agradecerles, porque si algo han demostrado los gatos a lo largo de la historia es que, aunque el mundo cambie, aunque las civilizaciones colapsen, aunque olvidemos lo esencial, ellos seguirán ahí, mirándonos desde la sombra de una biblioteca, desde el tejado de una casa antigua, desde un video viral en Internet, desde el rincón soleado de una cocina, recordándonos que hay una forma de amar que no necesita palabras, una forma de estar que no necesita demostrar nada, una forma de cuidar que nace del respeto, de la libertad compartida, del silencio habitado, y que si somos capaces de aprender eso de ellos, entonces sí, habremos evolucionado como especie. Así que la próxima vez que un gato entre en tu vida, no pienses en lo que puedes enseñarle tú a él, sino en lo que él puede enseñarte a ti, porque en sus ojos antiguos, en su andar silencioso, en su dignidad innata, está contenida una sabiduría que viene de muy lejos, de cuando el mundo aún era joven y el misterio aún no había sido domesticado, y quizás, solo quizás, en ese encuentro de miradas entre el humano y el gato, aún podamos redescubrir lo sagrado que habita en lo cotidiano, lo profundo que duerme en lo simple, lo eterno que se esconde en un ronroneo.